Bien, vamos a comenzar con la sesión número 2. Bueno, el tema nos dice unidad temática número 2, planificación del desarrollo curricular del área de matemática con enfoque didáctico. Con enfoque didáctico articulado al proyecto socioproductivo, ¿ya? Es un título bastante largo, que son temas que ya conocemos, ¿no? Trabajamos nosotros como profesores, conocemos bastante acerca de la planificación del desarrollo curricular, o en su abreviatura son el PDC, ¿verdad? Todos los trimestres presentamos los PDCs según la cantidad de temas que avanzamos. Si avanzamos uno al mes, un PDC; si avanzamos dos PDCs. Generalmente se realizan por unidad temática los PDCs. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Los PDCs del área de matemática, articulados al proyecto socioproductivo, ¿no? Que también se llama PSP de la unidad educativa. De la misma manera, todos tenemos ya un conocimiento de lo que es el PSP. Todos, casi todos, en realidad todos, es un documento necesario, requisito de planificación. A ver, vamos a avanzar. Vamos a avanzar con la lectura motivadora del texto. A ver, vamos a invitar a quien está en la sala para poder analizar esta lectura. Está por ahí. ¿Quién estaba? A ver. Déjenme ver quién estaba. Galia, ¿nos puedes colaborar con la lectura motivadora? Que también está en la unidad temática, página 27, o lo estoy proyectando en la pantalla. Está bien, licenciado. Estoy buscando mi documento descargado y recién estaba ubicándolo enseguida. Ay, no lo encuentro. ¿De la pantalla no se puede ver? Ah, ya, de la pantalla. Ya, La matemática. voy a admitir a los últimos participantes, si es que... Ya. Ya, podemos empezar. Galia. La matemática con un propósito. Conecta el aula con nuestra realidad. Ana, una docente comprometida con la enseñanza de la matemática, siempre había sentido que sus clases debían ir más allá de fórmulas y ejercicios repetitivos. Su meta era lograr que sus estudiantes comprendieran que la matemática no era solo una materia escolar, sino una herramienta poderosa para la vida. Inspirada en el proyecto socioproductivo PSP de su unidad educativa, decidió transformar su planificación curricular. En lugar de enseñar los conceptos de manera aislada, las integró en proyectos reales de su comunidad. Por ejemplo, al abordar la estadística, propuso que sus estudiantes realizaran un estudio sobre el consumo de agua en su barrio, identificando patrones y proponiendo soluciones para el ahorro del recurso. Para trabajar la geometría, organizaron un proyecto de diseño y construcción de huertos urbanos, midiendo terrenos y calculando materiales necesarios. Pronto sus clases se llenaron de entusiasmo. Los estudiantes ya no se preguntaban ¿para qué sirve esto?, porque veían la aplicación directa de la matemática en su entorno. La motivación creció y con ella la comprensión de los conceptos. Ana descubrió que al articular la enseñanza de la matemática con el PSP, no solo fomentaba el aprendizaje significativo, sino que también empoderaba a sus alumnos
para mejorar su comunidad. Gracias Galia. Bonita la lectura, seguramente es de una experiencia que han rescatado, experiencias, ¿no?, que el Ministerio de Educación siempre va recabando. Hay tantos concursos que hacen de escritura, de redacción, qué sé yo, donde los profesores han hecho sus experiencias, ¿no? No sé cómo se llama el concurso que hacen los profesores. Ahí siempre hay ese tipo. El Educa Innova. El Educa Innova, exactamente. Ahí siempre hay este tipo de trabajos que nos ayudan a comprender qué es el PSP, qué son, cómo la educación se articula. Hoy en día estamos con ese modelo educativo, con la articulación, ¿no?, que son términos que nos han ya introducido bastante, términos que no se llevan en otros países. Por ejemplo, el proyecto socioproductivo, articulación, esas cosas, PSP, no hay en otros países. Es netamente una concepción nuestra boliviana, lo que es el modelo educativo, ¿ya? A ver, de la lectura, ¿qué podemos rescatar? A ver, voy a invitar a Jorge. Jorge está ahí, ¿no? ¿Qué podemos entender de la lectura que ha realizado la compañera? Jorge. Pablo también está ahí. Pablo. A ver, cualquiera de los dos. Pablo, Jorge, tienen que participar, colegas. Pablo Condori. ¿Quién es? Sí, adelante Pablo, te escuchamos. ¿Qué podemos resaltar de esta lectura, de esta experiencia? Hice mil disculpas, estoy ahorita en mi computadora, no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. A lo que podría entender es, más que todo, el trabajo, ¿cómo se llama?, en campo abierto, ¿no? Yo creo que es muy importante con los estudiantes, no solamente de matemática, otros contenidos, otras áreas, de Secretaría del liceo. Entonces, Sí. pues es muy importante para mí que los estudiantes pues experimenten a partir de sus saberes y conocimientos, más que todo en, ¿cómo se llama?, en campo abierto de este liceo. Ya. Está bien, también vale la interpretación. A ver, otro participante. Jorge Andrés Wenceslao, a ver. ¿Qué podemos rescatar de la lectura motivadora? Buenas noches, Licen. ¿Cómo estás, Wenceslao? Buenas noches, colegas. Lo que yo puedo rescatar de la lectura motivadora es que como docentes tenemos que buscar recursos para que agrade al estudiante el aprendizaje de las matemáticas y adecuar los contenidos a la realidad, para que de esta manera ellos puedan comprender que sí es aplicable lo que se avanza. Excelente. Eso sería. Está bien, esa es una buena interpretación de la lectura. A ver, una más, estábamos con Andrés, ¿a quién estaba mencionando? Jorge Andrés. Buenas noches, licenciado, buenas noches, colegas. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, creo que la lectura se refiere a poder articular, ¿no?, la especialidad, en este caso matemáticas, con los distintos proyectos educativos de nuestras unidades educativas, ¿no? Porque muchas veces está la situación de que preguntan ¿para qué sirve ecuaciones o para qué sirve estos temas? ¿No? Y aquí en la lectura, por ejemplo, articula de alguna manera
para tal vez demostrar en la práctica la aplicación de la matemática. Así es. Bueno, eso es, ¿no? Lo que nos quiere transmitir es que la matemática no debe quedarse encerrada en el aula, ¿no? No debemos simplemente entrar en la pizarra y en el papel y listo, es una matemática fría, sino que debemos tratar de darle una aplicabilidad en el contexto, ¿no? Para que les sirva a los estudiantes, para ver cómo lo van a utilizar, cómo se puede utilizar, si realmente les sirve el aprender las matemáticas. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar. Estructura y principios del currículo de matemática. Ya en esta sesión vamos a un poquito recordar aspectos que ya lo hemos visto. La mayoría han debido hacer el Profocom y los que han salido recientemente también lo conocen bastante el modelo educativo. Y en esta unidad temática vamos a tratar de aclarar, vamos a recordar un poco los principios, los enfoques, de cómo se llega a esa concepción, de dónde nace, qué es lo que nos orienta para que nuestra educación sea socioproductiva, ¿no? Socioproductiva. Ya. Entonces nos dice que la matemática en el Estado Plurinacional de Bolivia responde a los principios establecidos por la Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez, ¿no? Esa es nuestra ley vigente de educación, que promueve un modelo educativo sociocomunitario productivo, MEXCP. Busca articular el aprendizaje matemático con la realidad sociocultural y productiva de los estudiantes, garantizando que el conocimiento sea contextualizado y aplicable a su entorno. Ese es un concepto que nos da de cómo es el currículo en la matemática en este modelo, ¿verdad? Nos dice que busca articular ese aprendizaje de la matemática con su realidad del estudiante, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en otros cursos que hemos hecho hacia atrás. Recordemos un poquito de dónde nace esto. La Constitución Política del Estado, creo que entra en vigencia el 2009, ¿verdad? El 2009. Entonces ahí, ya desde ahí nos da los lineamientos de cómo tiene que ser la educación en Bolivia. He rescatado este artículo 78 que nos habla de educación específicamente en el punto 3 y 4 para poder adentrarnos. A ver, lo vamos a hacer más participativo, estén atentos a sus micrófonos para dar porque si yo solamente hablo, no va a ser muy productivo. ¿Ya? Voy a invitar y vamos a ir analizando poco a poco. Vamos a invitar a Sofi. ¿Está por ahí Sofi? Voy a ir tiqueando bien la lista los que están participando. Ya han participado a ver, ¿quiénes han participado? Galia por ahí, ¿no? Galia participó. Jorge Andrés participó. Wenceslao participó. ¿Y qué más era? Unas damita era. Ya, hasta. A ver, está Sofi. Sofi. Sí, dice, ¿cuál era la pregunta? Dice, te voy a invitar a que hagas la lectura de lo que estoy proyectando en la pantalla. Es el artículo 78 de la Constitución Política del Estado, para poder adentrarnos a nuestro tema. Ya, está bien, licenciado. El artículo 78, en el numeral 3. El numeral 3, el sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica productiva,
territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. Y el cuarto, el Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística para hombres y mujeres relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. Gracias, Sofía. Bueno, aquí ya nos está hablando desde la Constitución Política que la educación debe ser no solo teórica, debe ser teórica y práctica, nos dice, ¿no? Y más abajito, en el último párrafo, el trabajo y el desarrollo debe estar relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo, ¿ya? Entonces ya nos está dando el mandato de que la educación no debe ser encerrada, sino que debemos orientarlo hacia la práctica. Ya, también la ley 070 nos habla al respecto, ¿ya? Tiene tres puntos que son los bases, los fines, perdón, las bases, los fundamentos y los principios, que también vamos a dar una lecturita para ver qué es lo que nos dice la ley 070 en cuanto a las bases. Solamente escogí tres acápites, que es lo más importante para poder adentrarnos. A ver, está por ahí. ¿Quién más está? Jorge Andrés, ya participó, ¿verdad? Jorge Andrés, ¿dónde estamos? Entonces, otro participante. Aquí, licenciado. A ver, me vas a ayudar con la lectura de estos tres puntitos, que son las bases de la educación. Jorge Andrés, ¿no? Bien, dice artículo 3, bases de la educación. Número 9, es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, trabajo creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y comunidades humanas en la madre tierra. Número 10, es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando conocimientos y saberes desde la unión de las culturas indígenas, originarias, campesinas, comunidades interculturales y bolivianas. Complementariedad con los saberes, conocimientos universales para contribuir al desarrollo integral de la sociedad. Número 14, es liberadora en lo pedagógico porque promueve que la persona tome conciencia de su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y pensamiento crítico. Gracias, Jorge. También entonces, entre las bases de la educación, la ley Avelino Signani nos manda que es productiva la educación, es científica que rescata el conocimiento universal, ¿no? También rescata los saberes de las diferentes comunidades, qué sé yo, las culturas originarias, etcétera. O sea, ya no descarta ese conocimiento y la integra, ¿ya? Tampoco desconoce, tampoco hace a un lado al conocimiento científico. En realidad, adopta a los dos conocimientos, a lo científico y a los saberes de los pueblos originarios. ¿Para qué? Con la finalidad de transformar el pensamiento crítico de los estudiantes. Esos son en cuanto a las bases de la educación. Otros son los fines de la educación, ¿ya? A ver, los fines de la educación, vamos también a hacer esta lectura de 3 puntos. Está Víctor Sebastián. Víctor Sebastián. Sí, licenciado. Ya, a ver, aquí tenemos tres puntos de los fines de la educación. ¿Me puedes dar una lectura, por favor? Bien, artículo 4, fines de la educación. Número 2, formar integral y equitativamente a mujeres y hombres en función de sus necesidades
particulares y expectativas, mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades y capacidades. Número 3. Universalizar los saberes y conocimientos propios para el desarrollo de una educación desde las identidades culturales. Número 11. Impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y producción de conocimientos como vector de lucha contra la pobreza, exclusión social y degradación del medio ambiente. Muy bien. ¿No? Nuevamente también los fines nos orientan a que se universalicen los saberes. Al decir el término saberes nos referimos a los conocimientos ancestrales, ¿no? Nos dice el mandato de que se debe aplicar los conocimientos. También no debemos dejar afuera ni a hombres ni a mujeres. La formación debe ser para ambos, equitativamente. ¿Ya? Impulsar la investigación científica, tecnológica, asociada a la investigación. Bueno, y uno más, los objetivos de la educación, también que está en la ley Avelino Cignani en su artículo 5. Vamos a invitar a ver, otro Reina, ¿está por ahí? ¿Qué nos dicen los objetivos de la educación? Sí, Lice. Buenas noches. Buenas noches. A ver, una lectura. Voy a dar Artículo 5. artículo 5. Objetivos de la educación. 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal. 12. Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los estudiantes. 20. Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica. Gracias. ¿No? De la misma manera también los objetivos nos están orientando hacia lo productivo, lo comunitario y al conocimiento de las culturas y al conocimiento universal. ¿Ya? Esos son mandatos de la ley Avelino Cignani. Ahora veamos un poquito acerca de los principios y enfoques del currículo que se dan para el área de matemática. Ya. Nos dice que el currículo de la matemática en Bolivia se define como un conjunto de procesos que buscan el desarrollo de competencias en los estudiantes, promoviendo la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la aplicación de problemas matemáticos en diversos contextos, bueno, en sus lugares de vivencia, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lo que les vayamos a enseñar de las matemáticas, ya sea que sea álgebra, incluso desde aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, hay que darle un uso, hay que ejemplificar, buscar los ejercicios que sean pues adaptados a su comunidad, a su vivencia, que ellos sientan que con esas herramientas matemáticas se puedan resolver problemas, ¿ya? Entonces, al tratar de resolver los problemas, lo que estamos haciendo es desarrollar las competencias matemáticas en los estudiantes. Bien. Vamos a ver un poquito de los principios del currículo. Este textito que estoy mostrando aquí es el currículo base del sistema educativo plurinacional, que es de la gestión 2023. Ese texto tenemos que leerlos todos, ¿no? Este está en
en el Google, si colocamos currículo base y nos sale esto, aquí en este texto es donde demarca todo el norte, o sea, todo lo que es el modelo educativo, todo lo que se debe contemplar en el modelo educativo, ¿ya? Entonces es muy importante que leamos, que sepamos de qué se trata el currículo base del sistema educativo plurinacional. Dentro en este currículo pues tiene muchos conceptos, muchos lineamientos, ¿ya? Entre una de ellas es esto, los principios del currículo, ¿ya? Que está en el punto 3, el cual vamos a también un poquito ver, que tal vez ya lo han llevado en cursos anteriores, pero nos va a servir bastante en lo que es este módulo para poder hacer nuestro trabajo. A ver, vamos a invitar a otro participante a que nos ayude con la lectura. Y ¿quién está por allá? Andrea. A ver, ¿está por ahí Andrea? Buenas noches, Licen. Buenas noches. A ver, una lectura, por favor. Está bien, Licen. Principios del currículo 3.1. Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora. Valoriza y legitima los saberes y conocimientos y valores de las naciones y pueblos como expresión de la identidad plurinacional de sus derechos patrimoniales, incorporando en el currículo los conocimientos pluriculturales del pueblo boliviano, al igual que los conocimientos actualizados del saber Latinoamérica y mundial. 3.2. Educación despatriarcalizadora es el proceso histórico, político y cultural, individual y colectivo, orientado a generar un cambio en la forma de ser, pensar, sentir y actuar para crear relaciones recíprocas, complementarias, armónicas, sin violencia, explotación, exclusión ni discriminación entre las personas. Gracias, gracias. Estos principios lo que hace es cambiar la forma de educación. Cuando nos dicen en el 3.1 descolonizadora, entonces descolonizadora, liberadora nos dicen, ¿no? Más que todo, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra descolonizadora? ¿Alguna vez se han preguntado? A ver, ¿quién conoce o ha escuchado? ¿Por qué decimos, a qué se dice cuando llamamos educación descolonizadora? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Escuchó? A ver, alguien, el que me responde no va a dar lectura. Anímense, colegas, a opinar. ¿Qué es la educación descolonizadora? Ya. A ver, la educación descolonizadora, más que todo, es tratar de sacar de nuestra mente, de nuestras acciones, del currículo que era antes, después de la llegada de Colón, pues lo que se nos ha impuesto de una forma, otras culturas, ¿no? Otras culturas europeas, un poco los han ido opacando a nuestras culturas ancestrales. Entonces a eso se llama educación descolonizadora, que es más rescatar lo nuestro y sacar lo que han traído de otros continentes, ¿ya? A eso se va con la descolonizadora. Y en el 3.2, despatriarcalizadora. A ver, ¿quién puede decirme por qué se dice educación despatriarcalizadora? Eso está más fácil. Ya pues, participantes, lancen una idea. Despatriarcalizadora. Bueno, ese concepto es más que todo
va relacionado al machismo, ¿no? Generalmente antes, hace mucho tiempo, la educación era solamente para los varones y no tanto así para las mujeres. Se ha llegado en esos tiempos que era así. Entonces, la educación debe ser para todos, ¿no? Para todos, tanto mujeres como varones, más que todo. Cuando se habla de educación despatriarcalizadora, estamos tratando de que sea sin discriminación ni para mujeres ni para varones. Bueno, avancemos. Otros principios, son 6 principios los que vamos a dar una lectura. Principios 3 y 4. Vamos a invitar a otra compañera, Andrea, ¿está? Ya leo. Janet Chino. Janet Chino, ¿está por ahí? Ya, no está, creo. Nandi. Ahí está lo... Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A ver, damos una lectura a los principios 3 y 4. Ya, está bien. Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos. La educación comunitaria mantiene el vínculo con la vida desde las dimensiones material, afectiva y espiritual, generando prácticas educativas, participativas e inclusivas. La educación democrática genera espacios de equidad e igualdad de oportunidades y de participación. 4. Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Articula el sistema educativo plurinacional desde la recuperación, el potenciamiento y desarrollo de los saberes, conocimientos y las lenguas propias de los nipios, promoviendo la interrelación y convivencia complementaria con otras culturas. Nipios, naciones y pueblos indígenas originarias y afrobolivianos, ¿no? Sí, también nos habla de que la educación, aquí nos habla ya, ¿no? Que la educación debe ser comunitaria, democrática, participativa. O sea, ya no solamente estamos como una isla, solo los alumnos y el profesor, sino que tenemos que dar una cobertura, tenemos que llegar a la comunidad, un poco más con los padres de familia, relacionar, que ellos nos transmitan conocimientos. No se refiere a que entren los papás al colegio a dictar clases o a interrumpir las clases, no, sino que nos puedan transmitir los conocimientos, cómo podemos aprovechar a la comunidad, participando con algunas encuestas, algunas tareas. Si estamos en matemáticas, los podríamos mandar a los estudiantes en el contenido que tengamos, a ver, qué sé yo, si estamos llevando geometría, medir áreas, no lo más común que se dice, medir áreas, cuánto mide tu hectárea de tu sembradío, o de tu casa, qué dimensiones tiene tu casa. Entonces ya estás participando con la comunidad, ¿no? Eso es una educación comunitaria, donde hay esa interrelación. Y en el 3.4 nos dice educación intracultural, intercultural y plurilingüe, ¿no? Lo intracultural, que deben rescatar todos sus conocimientos de su cultura. Lo intercultural, si es posible, rescatar culturas de otros pueblos que hablan otros idiomas. Puede ser quechuas, con aymaras, con guaraníes, así, ¿no? Es lo intercultural, o sea, se puede interrelacionar conocimientos. Y plurilingüe, pues, la educación nos manda capacitación en 3 idiomas hoy en día, ¿no? Español, originario y una extranjera. Y 2 principios más vamos a leer. El 3.5 y 3.6. ¿Quién está por ahí? ¿Quién ha entrado? Aquí dice... Nombre. A ver, ¿quién está? Saúl. Saúl. Adelante, Saúl. Principios del 3.5, educación integral y holística. Significa promover la formación integral a través
del desarrollo de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir en el proceso de transformación social y holística. Holístico alude al desarrollo de las 4 dimensiones de manera simultánea e interrelacionada en una comprensión de los procesos educativos como un todo. 3.6. Educación productiva, territorial, científica, técnica, tecnológica y artística. Está orientada a la transformación de la matriz productiva, desarrollando capacidades, habilidades y destrezas que contribuyen a la producción de bienes tangibles e intangibles. Gracias, Saúl. Ya, el 3.5 es muy importante, ya lo que es la educación integral y holística. Prácticamente la educación en el desarrollo de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, ¿no? Se lleva prácticamente aquí en Bolivia nomás, en otros países no es así la educación, ¿ya? Bueno, hacia atrás tiene toda una teoría también cultural de Bolivia, ¿no? De cómo lo han creado, pero fíjense, esas dimensiones ser, saber, hacer, decidir, lo trabajamos todos los días nosotros, hasta en nuestro registro de calificaciones de los estudiantes. Hoy en día tenemos esas 4 dimensiones, ¿verdad? Ya conocemos qué se califica en el ser, en el saber, hacer y decidir. Es el conocer estos 4 dimensiones, el trabajarlos de manera conjunta, es lo que se llama educación holística, ¿no? Cuando trabajamos simultáneamente estas 4 dimensiones. Entonces a eso le llamamos educación holística. Y en el 3.6 nos habla de una educación productiva territorial. Siempre nos dicen los mandatos de que la educación está orientada a la transformación de la matriz productiva, ¿no? Tratar de aprovechar todas nuestras potencialidades de donde se vive, todas las potencialidades productivas de donde se vive, dar ejemplos. Por eso hay pues mucha migración, ¿no? Antes la educación pues era basarse en los textos que les daban a los profesores y no lo trabajaban en su contexto. Entonces, no sé, ha debido ser parte de eso también, que ha migrado mucha gente de sus lugares de vivencia, han migrado a otros lugares. Pero lo que se intenta también desde la educación es que no haya migración, ¿no? Conociendo nuestras potencialidades, más bien se arraiguen en su lugar. Ya, avanzamos. Hablaremos sobre los fundamentos pedagógicos del enfoque socioproductivo. Ya estamos hablando ahora de una educación socioproductiva. ¿Ya? Se fundamenta en la estrecha relación entre el aprendizaje y la producción, promoviendo un desarrollo integral, contextualizado del estudiante a partir de su entorno sociocultural, económico y productivo. Este modelo educativo responde a las necesidades y realidades de las comunidades, buscando una formación que no solo sea teórica, sino también aplicable en la vida cotidiana y en la transformación social. Esos son los fundamentos pedagógicos de un enfoque socioproductivo de la educación. También nos habla de los principios de la educación sociocomunitaria productiva. Bueno, se dan cuenta que estamos bajando ya, ¿no? Desde la Constitución, que nos mandaba una educación productiva, a la ley Avelino Signani, el currículo base, y estamos bajando un poquito más adentro, cada vez más adentro, y vamos a llegar hasta la planificación de nuestro desarrollo curricular, nuestros PDCs. O sea, vamos a ir bajando en ese ámbito, desde la Constitución Política hasta abajo, como un embudo, vamos a ir bajando así, ¿ya? La teorización. ¿Qué nos dice los principios de la educación sociocomunitaria productiva? Nos habla de integralidad, de contextualización y pertinencia, de diálogo de saberes y de producción y aplicación del conocimiento. ¿Qué es la integralidad?
La educación se concibe como un proceso holístico que integra las dimensiones cognitivas, afectivas, social y productivas. Bueno, integralidad significa unir todo, ¿no? Todas las dimensiones. ¿Ya? Ese es uno de los principios de la educación sociocomunitaria. La contextualización y la pertinencia. Se refiere a que la enseñanza se adapta a la diversidad cultural y lingüística y económica de cada región del país. O sea, la educación tiene que ser contextualizada y pertinente para cada sector. No es lo mismo enseñar ejemplos. Bueno, los textos vienen con ejemplos de una región, y si ese texto lo aplican en otra región, entonces tienen que contextualizar, llevarlo a su vivencia. O sea, pueden utilizar ejemplos similares, pero transformarlo a su comunidad, a su región de vivencia. ¿Ya? Eso significa contextualizar. ¿Qué son los diálogos de saberes? Los diálogos de saberes fomentan la interacción entre el conocimiento académico y los saberes ancestrales y comunitarios, ¿no? Aquí también nos dice que debemos fomentar esa interrelación con nuestra comunidad para conocer los saberes ancestrales que muchas veces no están en las bibliografías, sino son conocimientos pues que tienen los abuelos, que antes estaba perdiendo, pero ahora han rescatado bastantes, hay bastantes trabajos. Si bien no se lo estará aplicando, pero ya por lo menos han rescatado y se ven pues no muchas formas de solucionar cosas con nuestros saberes. Finalmente, la producción y aplicación del conocimiento no se limita a la teoría, lo que enseñamos hoy en día, sino que está orientado a la generación y aplicación de conocimientos en contextos reales y productivos. ¿Ya? Eso, ¿de qué se trata todo ese texto? Es que aquí llegamos a conocer el contexto de nuestra zona, de nuestra región, y todo ello se aprovecha para hacer nuestro PSP más adelante, ¿ya? Más adelante lo vamos a explicar eso. Todo nos está llevando a que siempre nos está hablando la teoría de que no debemos aislar a la escuela de la comunidad, debemos integrarla y para aprovechar los conocimientos. La educación matemática en el marco del modelo educativo. ¿Cómo es la educación matemática en el marco del modelo educativo? A ver, ¿cómo debería ser? A ver, vamos a invitar. ¿Quién está en línea? José Luis. ¿O ya leyó José Luis? José Luis Castellón. José Luis Castellón. Zenobia Claudia. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, Zenobia. A ver, una lectura, por favor. Bien, la educación matemática en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo. La matemática dentro de este enfoque deja de ser un conjunto de reglas abstractas y se convierte en una herramienta fundamental para la solución de problemas que afectan a la comunidad, fortaleciendo el desarrollo local y promoviendo el pensamiento crítico y analítico de los estudiantes. Fomenta la resolución de problemas a través del aprendizaje basado en proyectos, en el que los estudiantes aplican conceptos matemáticos para resolver situaciones de la vida real. Gracias, Zenobia. Aquí también, ¿no?, nos está indicando que la matemática no tiene que quedarse ahí, sino que tiene que servir en la comunidad, tiene que servir al estudiante para que se aplique para resolver situaciones de la vida real. Lo mismo hemos visto en la anterior clase, ¿no?, en la neurodidáctica, que tiene que
enseñarse a los estudiantes conocimientos, todo le tiene que servir en la vida, le tiene que servir para la vida. Bueno, a ver, ¿cómo tiene que ser el rol del docente en la enseñanza de la matemática? ¿Cómo tiene que ser el rol del docente? Vamos a invitar a que nos den la lectura. Rosa. Rosa, ¿está por ahí? Sí. Buenas noches, Licen. Rosa, a ver, una lectura. Dice el rol del docente en la enseñanza de la matemática desde un enfoque socioproductivo, dice eso, ¿no? Sí. Está bien. Su rol se enfoca en la orientación y acompañamiento del proceso de aprendizaje, promoviendo una educación contextualizada y significativa. Debe asumir funciones que permitan a los estudiantes relacionar la matemática con su entorno y aplicarla a la resolución de problemas reales. Facilitador del aprendizaje, mediador de diálogo de saberes, promotor del pensamiento crítico y reflexivo, gestor de proyectos y problemas contextualizados, uso de tecnología y recursos innovadores, evaluador del aprendizaje significativo. Gracias. Entonces el docente tiene varias tareas que hacer como docente, ¿verdad? Son varias tareas o roles que debe asumir en la enseñanza de la matemática a los estudiantes. Ahí están unos 6 puntos que dicen, por ejemplo, facilitador del aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Nos dice que el docente debe diseñar actividades que permitan a los estudiantes construir sus conocimientos matemáticos a partir de situaciones reales y problemáticas, ¿no? Diseñar actividades. Es lo que llamamos contextualizar, ¿verdad? Contextualizar. ¿Qué quiere decir en el siguiente punto? Cuando es mediador de diálogo de saberes. Ahí el docente debe propiciar la integración de los conocimientos matemáticos que son formales con los saberes y conocimientos ancestrales de nuestras generaciones antiguas, ¿no? Tiene que saber integrar. Si hay algo parecido, bueno, relacionar. O sea, siempre hay conocimientos que están relacionados entre lo científico y lo tradicional. Entonces es un mediador de diálogos. Si podemos resolver con una ecuación matemática un ejercicio, ¿cómo podríamos resolver ese ejercicio con nuestros conocimientos ancestrales, o sea, en nuestra vida cotidiana? ¿Qué sé yo? ¿No? Ahí tenemos que trabajar bastante, tenemos que seguir contextualizando. Tiene que ser promotor del pensamiento crítico y reflexivo, también nos dice, ¿no? A eso se refiere a que a los estudiantes hay que hacerlos investigar, hay que hacerlos analizar, hay que promoverlos, ¿no? Hay que hacerlos aplicar el razonamiento matemático en la solución de problemas. Siempre nos están hablando de solución de problemas socioproductivos. Solución de problemas. Debe ser gestor de proyectos y problemas contextualizados, ¿no? Lo mismo, diseñar propuestas didácticas, como que los llaman, ¿no?, de pequeños proyectos que se pueden resolver. Bueno, esos proyectos hay de diferentes formas, pues si en estadística, o qué están llamando, trigonometría, o bueno, siempre no se relaciona con problemas de la comunidad. Siempre hay que tratar de llevarlos a sus conocimientos de ellos. También nos habla de uso de tecnología y recursos innovadores, ¿no? Hoy en día hay bastante. En los colegios tenemos computadoras Kipus o las Cubas, muchos funcionan, muchos no. Los de matemática pues deberíamos conocer, y hacer funcionar esas máquinas, esas computadoras, y a los estudiantes llevarlos, hacerlos verificar, qué sé yo, si en las funciones, si les hacen graficar la función seno, la función senoidal,
pues en vez de estar graficando punto a punto, hay programas muy bonitos en matemática y que son livianitos, te hacen pues variando un exponente o un coeficiente, que sé yo, cómo varía la función. Entonces debemos aprovechar toda la tecnología, ¿ya? Los usos informáticos, no debemos dejar de la matemática, no podemos separarlos. Muchas veces estamos ahí, escuchamos de que las computadoras cubas no funcionan, dice, pero si nunca le metemos mano ahí, ¿quiénes son los más llamados a esto? Generalmente los de matemática, ¿no? Los de matemática tienen un poquito más de curiosidad siempre, porque nuestra mente, nuestro razonamiento pues, está un poco más allá de los demás profesores en cuanto a la computadora y el uso de las computadoras. Entonces piensan que los matemáticos somos más, ¿cómo les diré? Más activos en esto, deberíamos ser más activos. Porque como tal, no hay un profesor de computación en los colegios. Si bien el de técnica tecnológica pero su pensum, que su currículum es otro, no llevan ahí, no llevan esas cosas, está más enfocado la técnica tecnológica a emprendimientos productivos, su teoría, lo que llevan en las áreas, en la área de técnica tecnológica. Entonces los de matemática deberíamos aprovechar esas para hacer uso de las TICs. Bueno, vayamos avanzando. ¿Qué hora ya es? A ver, alguien, 8 de la noche. Una hora más tenemos. Articulación de la matemática con el PSP. Con todo lo que hemos ido avanzando hasta ahora, ¿qué es el PSP? ¿Alguien me puede dar un conceptito, una concepción? ¿Qué es el PSP? Sabemos que es proyecto socioproductivo, pero poquito más allá, adentrando, ¿qué es el PSP? ¿De qué se trata el proyecto socioproductivo? A ver, alguien que se anime a advertir un concepto, una definición. Aquí sí tienen que participar porque todos trabajamos con PSP. Pero ¿qué es el PSP? ¿Lo están articulando con la matemática? Dicen. Adelante. Dicen, el proyecto socioproductivo se realiza pues en base a las necesidades o problemáticas que tiene el contexto. Por ejemplo, en el distrito donde yo trabajo, el PSP lo hemos realizado a nivel distrito, ¿ya? Entonces, todos en marco a eso trabajamos y sí se articula con lo que es en el área de matemática, ¿ya? Porque estamos con transformación de alimentos, ¿ya? Entonces, en ahí se puede trabajar muchísimo con lo que es, digamos, más que todo en cursos de primero, segundo, hasta tercero todavía se puede trabajar, licenciado, más con lo que es, yo he podido trabajar, por ejemplo, con medidas, ¿ya? Ahí se puede calcular el volumen, la capacidad, porque hemos hecho de alimentos, y de transformación de alimentos hemos hecho unos yogur, entonces ahí hemos podido demostrar cuántos mililitros puede ingresar a un cuerpo geométrico, por ejemplo, en cilindro, habíamos creado envases. Con todo eso habíamos podido articular, y se puede articular con lo que es área de matemática, porque matemática siempre es en base a nuestra realidad y a una necesidad del hombre, siempre se dice, ¿no? Entonces es todo de nuestro contexto, sí se articula. Muy bien, ¿ves? Yo sé que lo están utilizando el PSP. A ver, el participante Efraín, que está por ahí. Lice, buenas noches. Buenas noches. Es una estrategia, ¿no? Es una estrategia donde tenemos que articular, ¿no es cierto?, nuestro PDC con, como digo la profesora, con las necesidades problemáticas que tenemos en nuestro contexto, ¿no? Yo lo puedo tomar de ese lado, Lice. Muy bien, excelente, todos estamos también. Hola, buenas noches, Licen. Adelante, Andrea. Licen, el PSP es una estrategia metodológica que articula los procesos educativos, o sea, según las necesidades o problemáticas, potencialidades desde una realidad, ¿no? Entonces, la matemática siempre se relaciona porque la matemática es el lenguaje de las otras áreas, Licen. Excelente, sí. Todo lo que están opinando está bien, todo está ahí bien respondido. Bueno, ya vamos a dar una lecturita
de lo que es el proyecto socioproductivo en su concepción, en su definición. Nos dice, a ver, yo voy a leer. El proyecto socioproductivo es una estrategia metodológica que articula a la unidad educativa con la comunidad y viceversa. Eso es lo que me dijeron, está muy bien. Respondiendo a las potencialidades, a las necesidades, a las demandas y problemáticas del contexto, ¿no? Responde a eso el PSP, con el objetivo de contribuir a la transformación de la realidad sociopolítica, económica, tecnológica y cultural de las comunidades. El PSP es elaborado con la participación y consenso de diferentes integrantes de la comunidad educativa. No solamente el PSP no solamente lo elabora el director y alguna comisión o el director y los profesores, ¿no? Se tiene que hacer una reunión con los, con los padres de familia, con la junta escolar, incluso se pueden invitar ahí a otras autoridades de la comunidad para que en consenso se pueda ver cuáles son las problemáticas o dificultades que se quieran superar. Entonces todas las áreas trabajamos para poder minimizar o si no aprovechar. Es un proyecto, ¿no? Aprovechar lo que se decida hacer. ¿Ya? El proyecto, yo creo que todos tienen su proyecto socioproductivo, ¿no? Todos, porque es un requisito hoy en día en las unidades educativas que todos deben tener, todas las unidades educativas deben tener su proyecto socioproductivo. Aquí está, este es un esquema, es un formato, perdón, del proyecto socioproductivo que el Ministerio de Educación este año ha socializado. Prácticamente es el formato que deben tener, ¿no? Su título, sus datos referenciales, que se elabora mediante un diagnóstico donde se colocan los problemas, las necesidades, las potencialidades y cuál es el objetivo de ese PSP, y se hace un plan de acción, qué resultados vamos a esperar, qué actividades vamos a realizar, qué recursos vamos a utilizar y cronogramas, ¿no? En qué tiempos. Y al final pues se hace una evaluación del PSP, que esa evaluación tiene que responder a lo que te has planteado en los objetivos, ¿no? Si bien tu objetivo era minimizar algo, entonces en tu evaluación, bueno, si hemos minimizado o alcanzado un objetivo, pues sí hemos alcanzado ese logro. Entonces, este es un proyecto socioproductivo. Entonces, desde la matemática, teniendo el título del PSP, tenemos que relacionar todos los ejemplos, tenemos que siempre orientarles a ese PSP, ya sea resolver una problemática, ayudar a disminuir cierta problemática o alcanzar lo que se haya definido en el PSP, ¿no? Como ahí la profesora nos dio el ejemplo de aprovechar en transformación de alimentos, parece que me habló, están orientando, están haciendo cálculos, volúmenes, están trabajando con el PSP, ¿ya? ¿Cómo articulamos la matemática con el PSP? La articulación de la matemática con el proyecto socioproductivo responde a la necesidad de integrar el conocimiento matemático con la realidad sociocultural. Por su parte, el PSP permite que los estudiantes apliquen esos conceptos matemáticos en las diferentes actividades productivas. Puede ser planificación de algún proyecto, administración de recursos en proyectos, etcétera, ¿no? Ya no es la matemática sola, cerrada, sino es el PSP, tenemos que integrarla a la matemática. A ver, cuando trabajamos con los estudiantes con algún proyecto, ¿qué beneficios o cómo influyen los estudiantes? A ver, vamos a invitar una lectura. ¿Quién es el R3M3? ¿Quién será el participante? O si no, está... a ver. Sara, creo que José Luis Castellón. Ramiro García no está, ¿no?
no veo muchos participantes. Luego le dice, ¿Quién no participa? A ver, adelante. ¿Quién está con la micrófono? ahora voy a dar, ¿viste esto de aquí de la pantalla? Sí. Adelante. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Ramiro. Ramiro, a ver. Una lectura, por favor. Ramiro García. Bien. Ya, a partir del trabajo en proyectos, los estudiantes adquieren un mayor conocimiento matemático aplicado a la realidad, favoreciendo la comprensión y utilidad en la resolución de problemas cotidianos. Desarrollan un análisis y resolución de problemas en proyectos productivos que permiten reflexionar sobre diferentes soluciones y tomar decisiones fundamentadas. Desarrollan una comunicación efectiva como un aspecto primordial del trabajo en equipo, distribuyendo las responsabilidades entre los participantes. Experimentan, analizan y aplican conocimientos matemáticos de manera práctica. Desarrollan habilidades como la toma de decisiones, la planificación y la gestión de recursos. Gracias. Gracias, Ramiro. Entonces, son los beneficios que los estudiantes adquieren, ¿no?, cuando se trabajan con proyectos, o sea, con los proyectos socioproductivos, ¿no? Adquieren mayor conocimiento matemático aplicado a la realidad, ese es uno. Desarrollan un análisis y resolución de problemas, también es otro. Desarrollan una comunicación efectiva como un aspecto primordial en el trabajo en equipo, ¿ya? Trabajo en equipo también. Experimentan, analizan los conocimientos matemáticos de manera práctica y desarrollan habilidades como toma de decisiones, ¿no? Son los beneficios que tienen los estudiantes al trabajar con los proyectos socioproductivos. Bien, vamos a ver la parte de la evaluación del aprendizaje en el enfoque socioproductivo. Todo lo que nosotros hacemos con los estudiantes se debe plasmar a las evaluaciones, ¿verdad? Ya no es solamente lo cuantitativo, sino se ve también mucho lo que es lo cualitativo. En la evaluación de aprendizajes actualmente estamos regidos por la resolución ministerial 190 del año 2024, que se llama Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular del Sistema de Educación Regular. Ese es el reglamento que nos rige, ¿no? Que nos dice en su artículo 3, la evaluación es el proceso de valoración a través del análisis, reflexión crítica y constructiva de la formación integral y holística de las y los estudiantes, ¿verdad? Se valora el análisis, se valora la reflexión crítica, la constructiva, la formación integral y holística. Todo eso se debe valorar. Hay diferentes casilleros que utilizamos, ¿no? El ser, saber, ser, decidir, esos casilleros. Artículo 5. ¿Cuáles son las características de la evaluación? La evaluación es integral y holística. Ya hemos visto hacia atrás a qué llamamos integral y holística, ¿no? Lo integral y holístico está relacionado a lo que es el ser, saber, hacer y decidir, y una integración de ellos. La evaluación es científica, ¿no? La teoría también se evalúa.
dialógica y reflexiva, ¿no? Se evalúa lo dialógico, es orientadora, es flexible, permanente, transparente, confiable, cuantitativo y cualitativo. Esas son las características de la evaluación. Todo eso también nosotros como profesores tenemos que saber al dedillo, ¿no? Este reglamento tenemos que leerlo para no cometer errores, ¿ya? Bueno, esta es la escala de valoración que está vigente para educación secundaria. Siempre lo utilizamos, la valoración en sus 4 dimensiones: ser, saber, hacer, decidir, con sus respectivos puntajes, ¿no? Sobre 100 puntos. 5 puntos se le da a la valoración del ser, 45 al saber, 40 al hacer, 5 al decidir. Hasta ahí son los 95 puntos, y 5 puntos es de autoevaluación que tiene el estudiante para colocarse. A ver, aquí les hago la pregunta. El estudiante, ¿en función a qué se autoevalúa de las 4 dimensiones? Ser, saber, hacer, decidir. ¿Alguien me puede responder? ¿Cómo hace su análisis? El estudiante, cuando le dan su autoevaluación, ¿qué les dicen? Autoevalúense estudiantes. Pero antes hay que explicarlos, ¿no? Tienen que autoevaluarse en el ser, en el saber, en el hacer, en el decidir. ¿Cómo tienen que autocalificarse? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Conocemos esto? A ver, ¿quién quiere participar? En el ser y en el decidir, dice. Así es. La autoevaluación, el estudiante tiene que autoevaluarse en el ser y en el decidir, ¿verdad? Ya. Estas 4 dimensiones es un poquito más largo. Aquí yo le he puesto 4 puntos, un punto para cada valoración, perdón, para cada dimensión, para que nos haga ver y orientarnos qué es lo que tiene que evaluarse en cada dimensión. A ver, vamos a invitar a otro participante para que nos dé una lectura. ¿Está por ahí Carla González? Sí, Lice, buenas noches. A ver, ¿qué se evalúa en la dimensión del ser? Nada más en el ser. Ahí está escrito en la primera columna. Ya, en la dimensión del ser nos dice se evalúa el conocimiento, desarrollo y práctica de los principios y valores sociocomunitarios que se promuevan durante los procesos pedagógicos y otros espacios. Ya. En el reglamento de evaluación que les he mostrado, aquí en la resolución ministerial 190, está más completo, ¿ya? Yo solamente le he puesto un puntito porque es largo. Ahí están como 5 puntos tiene. ¿Qué es lo que se debe evaluar en el ser? ¿Ya? Eso hay que darle una lecturita. A ver, tú, ¿quién estaba con la palabra? Estaba... ¿Quién Yo hice. ¿Tú cómo? Carla, ¿cómo evalúas en tu registro pedagógico, en el ser? Más que todo la responsabilidad, ¿no? También a veces la puntualidad. Muy bien. ¿Qué más en este caso? Algunos valores no se puede observar así, ¿no? Entonces, más que todo en eso, dice. Así es. La asistencia, por ejemplo, debería darse una valoración ahí, ¿verdad? La asistencia pues no tiene un casillero definido, pero debería tomarse en cuenta porque es la responsabilidad, ¿no? De llegar puntual, debería estar en el ser. Muy bien, a ver, vamos a invitar en el del saber, que nos los lea. Está Mabel, buen día. Mabel. Buenas noches, dice. ¿Tú cómo evalúas el saber? A ver, dame primero esa lecturita y después me comentas cómo tú evalúas. Los saberes y conocimientos propios y científicos que se encuentran en los
planes y programas de estudios mediante procesos de comprensión, aplicación, análisis, valoración, creación o producción. Ya, ese es el primer punto. Los conocimientos propios y científicos. A ver, ¿y tú cómo evalúas en tu experiencia propia? En esta parte, señor licenciado, evalúo de la siguiente manera. Todos los conocimientos que los estudiantes demuestran en la resolución de ejercicios, problemas, en aula, ¿no? Eso es. En otras palabras, el examen que les tomas, ¿verdad? En tu hoja de papel. Sí, los exámenes más que todo. Sí, y algunos bien. Trabajos de aula que tenemos en aula, ¿no? Ya. Trabajos grupales podría ser también. Sí, el saber más que todo en lo científico se va, ¿no? Lo científico, o sea, más que todo los exámenes se miden ahí. Muy bien, gracias. A ver, otro participante está. Richard, ¿está por ahí? Richard Choconi. José Luis Castellón. Daisy Betancourt. Gladys Chávez. Ya un voluntario entonces. ¿A quién está? Licenciado Gladys Chávez, buenas noches. Hola Gladys, a ver, léemelos la dimensión del hacer, cómo se evalúa y tú después me dices cómo evalúas en tu diario, en tu cotidiano. Adelante. Está bien, licenciado. El hacer. No lo veo, licenciado. Ya. El hacer, ¿no, licenciado? Sí. El desarrollo de habilidades y destrezas en la aplicación de saberes y conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos en la prevención y resolución de problemas de la realidad. Sí, esa es una orientación. Con eso, ¿tú qué evalúas en el hacer al estudiante? Licenciado, yo en el hacer evalúo, digamos, los trabajos, como en el saber mayormente son los exámenes, a veces no las prácticas. Excelente, que hacen, sí. tanto en aula como a veces fuera del aula, en actividades, ¿no? Depende de la planificación que tengo. Sí, muy bien. Generalmente se evalúa ahí lo que son los trabajos prácticos en el hacer. Muy bien, gracias. Y ahí, el último, el decidir, a ver que me ayude. Está por ahí Willy Laime, Delia. ¿Quién está? Delia. Delia está, a ver, adelante Delia. Sí, Lice, bueno, dice ahí decidir el desarrollo o la formación de la voluntad con sentido comunitario hacia la vida. En el decidir se valora más que todo la reflexión, digamos, que el estudiante o la decisión que él toma, digamos, acerca de los ejercicios que tal vez no ha podido resolver el estudiante y hace una reflexión de manera personal cuánto ha sido su aprendizaje o qué dificultades ha presentado para poder mejorar. Excelente. Esto es más cualitativo, ¿no? No es medible, sino solamente percibible, ¿no? No hay una forma de medir así cuántos bienes ha hecho o cuántos males ha hecho, sino aquí va a lo cualitativo, ¿verdad? En el decidir, en el ser y en el decidir, más es lo cualitativo. En el saber y en el hacer se puede cuantificar. Entonces ahí también está. Bueno, esas son la escala de valoración que aplicamos.
en el currículo en la matemática. Todo esto lo que hemos visto ahora, estimados participantes, se plasma en este documento que se llama el PDC, el Plan de Desarrollo Curricular, ¿no? Que también lo hacemos nosotros todos los trimestres, todas nuestras clases debemos tener nuestro plan de desarrollo curricular. Este formato muchas veces puede cambiar, pero simplemente cambian pequeñas cositas, ¿no? De forma nomás, y no tanto de fondo, sino lo que va el título, Plan de Desarrollo Curricular, datos referenciales de la unidad educativa, el nombre de distrito, profesor, director, año, el curso, qué tiempo de sesiones vas a tener con los alumnos, todo eso va en la primera parte. En el punto 2, el desarrollo, ahí se coloca, bueno, lo que les estoy mostrando es el PDC que el Ministerio de Educación ha socializado en esta gestión para que tengamos una orientación de cómo hacer los PDCs, ¿ya? En el punto 2 se debe colocar, dice nuestro objetivo de nivel, ¿ya? Para que esté presente, para ver a dónde estamos apuntando en matemática a los estudiantes, ¿ya? Debe ir el perfil de salida del nivel, incluso nos dice de dónde debemos sacar, de los planes y programas que estamos utilizando del año 2023 todavía, ¿no? Nuestros planes están en las páginas 8 y 9, con verdecito está indicándonos de dónde debemos sacar. El perfil de salida del año de escolaridad, que también está en los planes y programas 2023, y al lado los contenidos. Y más abajito está las orientaciones metodológicas, la práctica, teoría, valoración y producción, ¿no? Que también es cada uno tiene su teoría, ¿no? Un poquito de qué es la práctica, qué es la teoría, la valoración y la producción, los materiales educativos que se utilizan en una clase y los criterios de evaluación en el ser, saber, decidir. Esto ya ustedes lo deben manejar. Las adaptaciones curriculares, si hay estudiantes que tienen, hay tres tipos de estudiantes que tendrían que entrar aquí, ¿no? Los que no me acuerdo de memoria son, pero los de discapacidad, talento extraordinario, y si tenemos ese tipo de estudiantes y comprensión, dificultades, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahorita a cabalidad, problemas de comprensión, los de discapacidad, problemas de comprensión y talento extraordinario. Bueno, si tenemos estudiantes se debe hacer adaptaciones curriculares y al final se debe hacer un producto, ¿no? De toda una temática avanzada se debe obtener un producto. Ya, ahora, colegas, esto es lo que tienen que realizar ustedes al final de este módulo. O sea, estoy hablando para cuando terminemos las 4 sesiones, el final del módulo es hacer un plan de desarrollo curricular como esto para su producto final. Ya le van a dar una lecturita para que se estén organizando. Tienen que incluir tienen que hacer una temática de matemática donde incluya pues la enseñanza a través de, qué sé yo, de juegos. El PSP lo tienen que articular y también tienen sus anexos, no solamente esta hojita, sino más unos anexos, toda la parte que le va a complementar lo va a desarrollar. O sea, ese trabajito lo van a hacer, por eso estoy mostrando así esta pantallita para que lo tengan. Hasta ahí sería el tema de avance del día de la sesión número 2. Si tienen alguna pregunta, vamos a pasar a explicarles lo que tienen que hacer para esta semana. A ver. Dice, sí, adelante. Tal vez una pequeña explicada de las adaptaciones curriculares, Licen, por favor. Sí, a ver, ¿dónde están? Las adaptaciones curriculares se los realiza cuando tenemos estudiantes con 3 tipos. No, ahorita no, a ver dónde lo tengo, se me fue de la mente, pero hay 3 tipos de estudiantes cuando tenemos problemas. Uno es cuando tienen discapacidad, por ejemplo, puede ser ciego, puede tener dificultades del oído
o tal vez puede estar en silla de ruedas, qué sé yo, que le impida pasar regularmente con los estudiantes. Entonces ese estudiante necesita una adaptación curricular, tal vez darle un trabajo menos, qué sé yo, si es sordito, hay que, no sé, ya el profesor tiene que entrar a lo que es el sistema braille, conocer un poquito, ¿no? Si lengua de señas, si son mudos, así, ¿no? Muy pocos hay esto. Cuando tienen mucha discapacidad siempre ya es otro tipo de educación especial, ¿no? Pero cuando corresponden a educación regular, se debe hacer adaptaciones curriculares para los estudiantes que tienen problemas. Uno son discapacidad, otro es, el término no lo tengo de memoria, pero es cuando los estudiantes no tienen dificultad en el aprendizaje, se llama. Dificultad en el aprendizaje. Hay algunos estudiantes que no captan a la par de todos sus compañeros, captan más lentamente, ¿verdad? A ellos también hay que, sobre los contenidos que estamos avanzando, entonces a esos estudiantes hay que hacer los ejercicios más básicos, qué sé yo, un poquito adaptarnos a su realidad del estudiante, por eso se llama adaptación curricular. Y por el otro lado hay estudiantes con talento extraordinario, que son mucho más inteligentes que el promedio. Entonces a esos estudiantes, para no desmotivarlo, hay que darle ejercicios un poquito más complicados, más fuertes, para que siga manteniendo el interés en el tema. O sea, esas son las adaptaciones curriculares que van orientados a esos tres tipos de estudiantes que no son regulares. ¿Se entendió? Le dice, en ese punto hay que colocar las actividades que tenemos que hacer con el estudiante, es lo que está queriendo decir. Sí, claro, tienes que colocar eso. Pues tengo un estudiante que, qué sé yo, si tienes ya un ejemplo, a ver, muy inteligente, digamos. Entonces, para ese estudiante voy a hacer unos ejercicios un poquito más complicados. O sea, es una adaptación curricular para ese tipo de estudiantes. Si tienes dos estudiantes pero muy pocos se presentan así, ¿no? Si tienes dos estudiantes, pues tienes que colocar qué tipo de adaptación le vas a hacer al tema para llegar a ese estudiante, porque va a ser tu alumno, si es tu alumno, si tienes ese tipo de alumnos. Y si no tienes así alumnos, pues lo dejas en blanco. No tengo estudiantes con... voy a tratar de encontrar dónde está ese punto. Adaptaciones curriculares debe estar en cuanto lo encuentres voy a decir, pero sí se debe colocar cómo vas a apoyarlo a ese estudiante que tiene una de esas características. Por lo menos para que el director sepa que estás haciendo con el estudiante lo correcto, ¿no? Otra consulta. ¿Alguna otra consulta? Ya, me estoy olvidando, vamos a llamar la lista. Ya, vamos a llamar la lista. Ya, hoy día es 7. Ya, atiendan todos y van a encender su micrófono. Voy a ir llamando Daisy Paco, Daisy Betancourt. ¿No está Daisy? Ya. Luz Mabel. Luz Mabel estaba. Presente, licenciado. Luz Mabel. Sí. Andrea. Presente, licen. Andrea, muy bien. Efraín. Presente, lice. Sí. Buenas noches. José Luis Castellón.
José Luis Castellón. Gladys Chávez. Estaba Gladys por ahí. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Janet Chino. Ella estaba Janet Chino, solo que con su señal baja me escribió. Richard Choconi. Richard. Roger Cristian. Roger. Dicen buenas noches, José Luis Castellón, por favor. A ver, ¿dónde estás, José Luis Castellón? Un ratito. José Luis Castellón. Pues no lo veo al José Luis Castellón. Ahorita vas a. ¿Dónde estás? José Luis Castellón. Presente. Uy, ¿qué ha pasado? Se me ha desmarcado todos. Ya, de nuevo voy a llamar, por favor. Me van a disculpar. Daisy Betancourt estaba, ¿no? Daisy Betancourt. ¿No está? Ya. Luz Mabel, estaba Luz Mabel. Andrea. Andrea. Presente, Lice. Ya. Efraín. Presente, Lice. Ya, muy bien. Gladys Chávez. Gladys Chávez. Ya no responde. Janet, ella sí estaba. Richard. No estaba respondiendo Richard. Richard. Roger Cristian. Tampoco está Roger. Pablo Alvin. En la sala, dice, me escucha en la sala. Ya. Sofía Fernández, sí estaba, participó. Ramiro Presente, García. licenciado. Ramiro García. Presente. Muy bien. Carla González. Presente, Lice. Muy bien. Rosa Lice, Huanca. una consulta de pasar por Presente, Lice. Ya. Sí, dígame, ¿quién está consultando? Carla, en mi asistencia de la primera sesión está como falta y miércoles también sale falta. Creo que miércoles es opcional, dice. Miércoles es opcional, pero desde coordinación nos dijeron que llamen a una lista, pero eso no es computado. En el otro no, estaban toditas. La primera sesión no está marcado, pero dice. Ya, después, al privado me vas a escribir después, ¿ya? A mi WhatsApp, porque ahorita voy a grabar esta sesión. Willy Laime. No responde. Gaby Sara. No responde. Gaby Sara. Reina. Presente. Galia. Presente. Gonzalo. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Nandi. Estaba Nandi. Presente, Lisa. Buenas noches. Saúl. Presente, dice, buenas noches. Presente. Jorge Andrés. Presente, licenciado. Víctor Sebastián. Aquí presente. Zenobia. Participó Zenobia. Buenas noches, licenciado. Presente. Wenceslao. Presente, Lice. También. Delia. También creo. Delia. Presente, listo. Ya. A ver, nuevamente voy a llamar a los que no están tiqueados. Gaby Sara.
Willy Laime, Roger Cristian, Richard Choconi, Gladys Chávez, Daisy Betancourt. Ya, muy bien, entonces vamos a guardar. Ya, vamos a ver lo que tienen que hacer como tarea para esta sesión. Semana 2. Es participar en el foro. Bueno, aquí está, ¿no? Leemos la unidad temática 2 y comentar, ¿no? ¿Cómo podemos transformar la enseñanza de la matemática para que esté alineada con el enfoque socioproductivo y qué desafíos enfrentamos en su implementación? ¿Ya? En tu participación realiza una intervención crítica y reflexiva fundamentando tus ideas en los conceptos abordados. Y también tiene que comentar, ¿no? Comenta al menos una intervención de un compañero. ¿Ya? Tienen que... yo opino del compañero tal, está bien, o lo pueden responder o en su mismo comentario. ¿Ya? Eso es del foro 1, no creo que haya problemas, ¿verdad? Vamos en la actividad número 2. Les decía que estaba cruzado, ¿verdad? La actividad número 2 me van a hacer lo que está en la actividad en la semana 1 participantes, ¿ya? En la semana 1, ahí también lo que dice actividad número 2, eso lo van a realizar. Mapa conceptual sobre ya no es sobre neurodidáctica. Mapa conceptual sobre, aquí abajito le van a colocar, a ver, vamos a repintarlo esto. ¿Dónde está este es lo que es? Sobre la planificación curricular. Van a hacer un mapa conceptual sobre la planificación curricular, porque ahí nos habla de estructura, principios del currículo de matemática, principios, enfoques del currículo de matemática, fundamentos. Ya no va a ser neurodidáctica, esto lo vamos a borrar porque está cruzado. Eso. Mapa conceptual sobre la planificación curricular. ¿Alguna duda o consulta aquí? ¿Se entendió, colegas? Sí, ¿no? Sí, licenciado. Bueno, entonces, ¿qué más? Entonces, con eso habríamos concluido esta sesión, estimados participantes. No se olviden ya darle una lectura al trabajo final. Como les decía anticipadamente, es hacer un PDC. Y claro, tiene que tener, ¿no?, atrás sus anexos que léanlo, ahí está más claro qué es lo que tiene que tener, sus anexos de toda la teoría que hemos llevado. Bien, los que deseen pueden retirarse y los que gustan tal vez puedan hacerme alguna consulta interna. Voy a estar un ratito más. Como tengo la misma observación acerca de la asistencia, por favor. De la asistencia. Sí, de la anterior semana, estoy con falta. No creo, a ver, voy a pinchar en la asistencia del día viernes. ¿Qué apellidas? Buen día, mamá Luz Mabel. Luz Mabel. Aquí estás, Luz Mabel. Asistencias de Luz Mabel. El día viernes 28 estás con presente. Lo que no asististe es esta que es sesión de aclarativa, que era. Y hoy día, ya ves, estás con los dos, importante, con los dos que tienes que participar. ¿Estás? Ya, lo del día miércoles es opcional, ¿viste? Es opcional, el miércoles es opcional. Los he llamado a la lista porque desde coordinación nos indicaron que tenemos que llevar nomás el control de la asistencia.
Ya dice, pero eso afecta en No, no les va a afectar esto, no les va a afectar. Yo lo voy a eliminar esto del miércoles. Lo voy a anular. Solo va a quedar las sesiones. Gracias, Peter. Ya. Dice, deme más, por favor, Carla González. Carla González. Carla González, también estás de la primera y la segunda. Sí, estás. Ya, gracias, Licia. No sé cómo. Buenas noches, Licia. Del mío más, Licia. Ustedes, Chávez pero, a ver, González. ya lo que tienen que hacer, tal vez lo están dando solamente. ¿Cómo se hace esto? Tienen que dar la visualización del mes. Hasta hoy, mensual, colóquenle aquí. Ver visualización mensual o una de creo que así les sale. Este era de marzo, ¿no? El otro era febrero, ¿verdad? Ahí les sale, pues. Tal vez están solo en el día nomás o la semana nomás. Todas colóquenle en su opción, se va a desplegar todas sus listitas. Dice. Sí, dígame. Dice, no sé, me escucha. De mí, dice Pablo Avincondori, por favor, quisiera que se fije en mi asistencia de la semana pasada, dice, por favor. No había problema. ¿Qué te llamas, perdón? Pablo Avincondori. Pablo. Pero si estabas en la anterior, te llamé, dijiste presente, estás pues. Pablo, ¿dónde estás? Pablo. ¿Estás presente? Sí, dice. Incluso estabas en Sí, gracias, dice. Incluso estabas en la orientación, ¿no? Sí, el día miércoles estaba, dice. Ya. Bueno. Lice, por favor, dame más del señor Caraballo Vallejo. Sí, que la semana pasada tenía señal baja y al tarde le había dicho a usted. Por favor, no lo Sí, Vallejos. ¿Estás, Vallejos? ¿Estás? Gracias, Lice, gracias. Ya. No más, licenciado, por favor. Igual yo no cuento con mucha señal. Gladys Chávez, de la anterior semana.